Algunos asambleístas vuelven a equivocarse en la redacción del informe que debe ser presentado a la Corte Constitucional para el pedido de juicio político. El día de ayer el asambleísta Torres del Partido Social Cristiano y jefe de bancada de esta manifestó que se dará un plazo de 3 días para volver a rectificar este pedido de juicio político. Quieren corregir los errores y esta será la última oportunidad. Y yo creo que en esta ocasión sí va a salir todo correcto, porque hay algunos abogados que han estado un poco en silencio, se puede decir, respecto a este tema, pero que han opinado que si no pueden redactar bien, que pidan ayuda, que pregunten a los que saben. Y hablo del doctor Pedro Granja, que estoy seguro que llamarán a él también para una que otra sugerencia, porque los puntos llegados a este punto ya se sabe cuáles son y dónde está un posible error. Y hablando de este tema, les quiero traer la charla que se dio el día de ayer precisamente sobre este pedido de juicio político. Hablará un experto en este tema y yo les estaré compartiendo esta información a continuación. Amigos, recuerden seguirme, suscribirse, activar la campana de notificaciones y dejar su comentario acerca de qué piensa al respecto. Hay algunos sectores, como ya bien lo venía mencionando, que tienen una desatención plena y que responden a una falta de seguimiento de un plan de desarrollo. Partamos y vamos hacia el inicio de esto y quiero hablarlo también y no solo concentrarme en el juicio, sino en lo que podría deparar al país en este aspecto. Y es que este Plan Nacional de Desarrollo, del cual se parte toda la planificación del Estado, incluso las de gobiernos descentralizados, porque tienen raíz en este, es algo que al día de hoy no se cumple, que no podemos dar un seguimiento pleno del cumplimiento de dichos objetivos, porque no hay intervenciones, porque no hay política pública, porque no hay gestión visible. Es decir, se ha confundido al Estado con una central política en donde se piensa que hacer gestión es simplemente pelearse todos los días con un político nuevo, con un actor de la política nuevo, y ahora está calando esto también al aspecto internacional, porque hasta hace pocos días, hasta el día de ayer, tenemos un pronunciamiento en la noche del día de ayer, que se cierra en un pronunciamiento del presidente Lasso hacia el presidente Fernández por la cercanía de este con el presidente Correa, lo cual es un comunicado totalmente infantil y que reduce la relación diplomática entre estados a algo totalmente vano, porque esto debería primar, la relación entre estados es algo que debería primar, pero no de la forma en la que se pretende hacer. Hay formas de tratar ello, hay diplomacia para el efecto, y si analizamos esto también desde otra perspectiva, no puede ponerse en riesgo la relación sabiendo que existen hermanos ecuatorianos en un país en donde debe existir una embajada que responda frente a las necesidades que estos tengan. Es decir, es irresponsable poner en riesgo una relación por algo que responde más a un capricho y no verdaderamente a un pensar de interés común o de Estado. Adicionalmente a estos desaciertos nos encontramos con una realidad de un posicionamiento de quienes piensan distinto, totalmente errado, totalmente estigmatizante, como que si quienes pensarían distinto a lo que piensan quienes están del lado del gobierno fuesen lo peor, asesinos, narcos y demás, lo cual es totalmente errado y que expone a que esa libertad de expresión, a que esa libertad de opinión, a que esa postura que tenemos todos como actores, como ciudadanos, como actores dentro de la política, se termine corroyendo cuando más bien debería fortalecerse. En algún momento hablaba de un posible encuentro. ¿Qué encuentro podemos ver al día de hoy? Cuando lo que tenemos es un enfrentamiento entre ecuatorianos, en donde unos se creen mejor que otros por pensar distinto, cuando no debería ser así. Y en esto volvemos a lo del inicio, de lo importante. Actores políticos, más allá de cuál línea sea cada uno de estos actores. Sin embargo, todos pudieron poner de su parte y contribuir a que esto sea posible. El Ecuador merece un proceso de reconstrucción en donde todas las partes puedan ceder, y esto no significa ejercer poder sobre otros, sino más bien contribuir a que pensemos como Estado, a que pensemos como un Estado en el largo plazo. Que esto no signifique tampoco que los próximos gobiernos que entren vengan a deshacer lo que el anterior ha hecho por el simple hecho de que le cae mal. No, en lo absoluto. Más bien, una vez que se planifique como Estado aquí en el largo plazo, poder contar con resultados sostenibles que se vayan obteniendo y que respondan a una planificación que nace del consenso, sí, pero que no represente que esto termine en que cada uno que llegue pretende impulsar políticas de gobierno con una duración de apenas 4 años y no de 50, de 60, como deberíamos estar pensando en este momento. Nuestras comunidades en territorio, a su vez también, a una perspectiva similar,
lo cual hay que fortalecer y hay que dar un sentido del país, recuperar esa alegría, esa pertenencia a vivir en este país, que al día de hoy no se puede tener con la inseguridad que se vive y que adicionalmente pasa a estar a un segundo plano por agarrarse con uñas y dientes del poder. Gobernantes que no piensan en país, sino en mantenerse en el poder, y eso es algo que definitivamente como ciudadanos nos afecta, lo sentimos y que debemos corregir. En esto también la responsabilidad de los ciudadanos cada vez de activarse y de exigir. Como bien lo mencionaban al inicio de esta ponencia, de este espacio, tuve la oportunidad de participar del proceso electoral reciente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me hubiese gustado conocerlos también durante la fase del proceso. Qué gusto poder compartir con ustedes en este rato, en este momento. Sin embargo, sería muy interesante el poder hacerlo de manera continua, porque siempre hay algunos aspectos que se van actualizando, que van cambiando. Tengo la oportunidad de estar dentro de la academia, de compartir dentro de la academia ideas y propuestas de la innovación pública y social, en donde tengo la oportunidad también de ser docente de maestría en esta misma línea, lo cual podría llevarnos a discutir algo un poco más técnico sobre ello, que yo estaría gustoso de poder conectarme con ustedes y analizar esto desde esas perspectivas. Y compartiéndole lo que indicaba del Consejo de Participación Ciudadana, fue una experiencia interesante, importante, que sin duda abrió espacios y permitió poder instalar un discurso de exigencia por parte de los ciudadanos hacia las autoridades. Eso es algo que siempre debe primar, que el Consejo como tal, como institución, no quede simplemente en un designador de autoridades de control, sino que se transforme en un verdadero exigente a través del control social de respuestas para los ciudadanos en los distintos sectores en los que el gobierno no está trabajando de forma apropiada. No solo el gobierno, sino también la Asamblea Nacional y demás otras instituciones, porque es ahí donde está el poder ciudadano, en hacerse notar, en exigir y poder hacer que le cumplan al resto de ciudadanos también. Por ese lado, esta parte de mi intervención, creo que hay algunos aspectos que podrían abordarse desde las preguntas, por lo cual, Yanio, te concedo la palabra nuevamente para ver si hay alguna duda, pregunta o algo en lo que pueda con muchísimo gusto contribuir. De mi parte, pues le cedo el paso a nuestro moderador, Santiago. Bienvenido, gracias. Listo, muchísimas gracias. Gracias a Gonzalo, un gusto bien grande, un gustazo tenerte aquí en nuestro programa. Justamente parte de ese sentir y también de dejarle saber al país que nosotros como migrantes contamos, es justamente la activación que tenemos acá, específicamente en la área triestatal, en donde se concentra un gran número de ecuatorianos. Se habla de 1,5 millones y hasta más ecuatorianos que vivimos acá, pero obviamente los que están registrados para votar son mucho menos. Sin embargo, somos ecuatorianos. Es como, es la quinta región de la que se habla, ¿no? En todo caso, justamente esa participación tuya dentro de la candidatura al Consejo de Participación Ciudadana hace que tú también, como lo dijiste, seas parte de todo este conglomerado electoral, el cual nos hubiese gustado mucho que tú ganes para estar ahí en el Consejo de Participación Ciudadana, que mucha falta hace para poder tener control sobre todas las instituciones del Estado. Vamos a pasar a dar palabra a uno de los invitados. Sin embargo, solo quería hacer una breve análisis sobre lo que está pasando. Hay elementos más que suficientes en diferentes niveles con lo que es el presidente Guillermo Lasso, con estos casos de corrupción que ya prácticamente se están desvelando y no hay para dónde caminar, no hay para dónde correr, porque todas las pruebas nos conducen a eso. Corrupción, también todo lo que tiene que ver con la falta de cumplimiento en su agenda de trabajo, y esa es tu área, Gonzalo, como consultor en gestión pública y políticas públicas. Vemos que el presidente prácticamente no ha cumplido casi en nada su agenda de cuando estaba de candidato, su agenda de gobierno, y ese ya es otro tema, ¿no? No queremos llegar a eso por una posible un posible juicio, además del posible juicio político, una destitución por incumplimiento del plan de gobierno. En todo caso, a todas luces, salimos de un presidente malo a caer en un presidente peor y corrupto, ¿verdad, Gonzalo? Totalmente, y gracias por la parte inicial. Eso me deja igual la oportunidad de continuar con esto, ¿no? Y llegando a lo que mencionas, sí, efectivamente,
tenemos a un presidente que no responde a los ciudadanos. Partamos por ello. Ciudadanos que están totalmente olvidados, ciudadanos que están esperando respuestas y que hasta el día de hoy los tienen. Lamentablemente, el poder fue su capricho y el Estado su anciano juguete. Lo que ha llevado a esta es preocuparse de lo que verdaderamente importa, que es el bienestar de la gente, y se ha concentrado únicamente en eso que exacerba a su yoísmo cada día. En esto, desde la salud pública, por ejemplo, y he trabajado con ciertos sectores, con ciertos grupos, que me permiten saber que el problema de medicinas, la asignación de medicinas continúa, que el problema de dotación de citas, también de asignación de definición de citas también continúa afectando a los alumnos. Los problemas en materia de limpieza de las escuelas, de los planteles educativos, continúa afectando a los ciudadanos también, porque los padres tienen que hacerse cargo de la misma limpieza de los planteles. Entonces, estamos hablando de una salud afectada, de una educación afectada, de una vialidad afectada. Ya no hay programas de becas tampoco para el exterior como previamente se impulsaban. Entre otros aspectos más de política pública, esto es lo que debería preocupar. Antes de ser o de tener al show como prioridad, tener política pública que genere resultados para los ciudadanos. Perfecto, gracias Gonzalo. Quiero dar paso a las personas que quieren hacerle alguna pregunta a nuestro primer invitado de la noche de hoy, Gonzalo Albán Molestina. Quiero también agradecer a todos los que están presentes en este sistema Zoom, a los amigos que están en diferentes estados de la Unión Americana, desde Chicago, desde Minnesota, desde la Florida, desde Connecticut, New Jersey. Muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro ciudadano. Y a todos nuestros amigos del Ecuador. Tenemos muchísimos amigos que nos miran en diferentes provincias de nuestro lindo Ecuador y también de Europa. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí. A ver, vamos con la primera pregunta. Vamos a ver quién nos quiere, quién hace la manito. Alcen la manito, si no pueden en el sistema, hacen así. Yo les doy paso para que nos haga una pregunta a nuestro invitado Gonzalo Albán. Tenemos a Oscar Bustos desde Quito. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. De nuevo a todos, a todas. Un saludo al compañero Gonzalo Albán. Gracias por estar aquí explicándonos toda esta parte de lo que está pasando ahora en nuestro país. Sobre lo que mencionó, de la posibilidad de que para evitar el juicio político, el banquero, el chulquero quiera activar la muerte cruzada. Hay, como usted dijo, hay algunas cosas que se debe analizar y hay que tener cuidado con eso. Y una de las que estoy consciente, o de lo que me he enterado, es que la posibilidad de que el banquero active la muerte cruzada y que eso sea aceptado realmente es mínima, porque en la Constitución las causales por las que el presidente de la República puede activar la muerte cruzada son diferentes a las que tiene potestad la Asamblea. Y el presidente no puede activar la muerte cruzada solo por salvarse del juicio político. Es una entraría dentro de las causales y por lo tanto, si es que él activa la muerte cruzada, tal vez sea rechazada. ¿Cómo está esa parte de la legislación? Bueno, efectivamente, hace unos días escuchaba a un asambleísta que se refería a ello, ¿no? Sin embargo, la Constitución es clara en ese aspecto. Cuando se refiere a esto, indica que puede llamar a muerte cruzada incluso por conmoción o crisis política, ¿no? Entonces, podríamos analizarlo desde distintas perspectivas. A su vez, también se mencionaba de que podría la Corte Constitucional no dar paso a él. Sin embargo, repito, esta podría representar ciertos golpes a la democracia en donde esperemos que no se dé, que exista ese bloqueo como usted bien menciona, porque pueden las instituciones a su vez también tener esa posición de respeto a la democracia, pero no deja de ser un instrumento que está en la Constitución y que habilita al presidente a recurrir a él. Más allá de las interpretaciones que se puedan tener, están ahí. Así que es bueno analizarlas también, considerarlas, y también tengamos en cuenta, muy bien, lo que bien menciona Yanio, ¿no? Que el Ecuador se encuentra en estado de excepción en este momento. Así que hay algunas condiciones que podrían dar espacio a que esta se dé. Sería interesante conocerlo también desde el aspecto constitucional, lo que Luis Fernando más adelante les podrá compartir y poder ahondar en ese detalle. Sin embargo, también más allá de lo que debería respetarse, que siempre es nuestra Constitución, tenemos actuaciones que buscan con argucias evadirlas y que pueden también o que deben también analizarse, porque estos pueden ser resultados que se tengan con irrespeto hacia esta, ¿no? Entonces, es bueno considerar ese comportamiento o esa conducta o esa acción que podrían tomarse por parte de las autoridades en este momento y en esa línea. Listo, perfecto. Gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Carlos Molina, mi conterráneo de Ambato. Bienvenidos, Carlos. Hola, Santiago, buenas tardes o buenas noches. Compañeros, buenas noches. A Gonzalo, buenas noches. Un gusto saludar desde la provincia de Tungurahua.
Bueno, no sé si sea pertinente, o sea, su área para hacer este tipo de consulta. Bueno, transcurso desde que se presentó la solicitud de juicio político, todo este tiempo ha venido un vaivén de muchos constitucionalistas, muchos abogados penalistas, muchos periodistas opinando desde el punto de vista y desde el punto de vista personal de acuerdo a sus intereses. La última opinión que dio fue este constitucionalista Andrés Benavides, en la cual manifiesta y dice que el planteamiento y los artículos que lo hacen para el juicio político es totalmente equivocado o erróneo, que ha habido una reforma de los artículos XX. Entonces, mi estimado Gonzalo, no sé si es pertinente o está dentro de su área o de su campo sabernos explicar sobre este tema, porque vuelvo a repetir, hemos sido nosotros objetos de muchas cosas a través de la red, a través de la televisión común, a través de la prensa escrita, a través de la radio. Recientemente nuestro concejal la semana pasada tuvo un debate muy fuerte con una radio pautera, como decimos nosotros, por estos mismos temas. No sería pertinente, siempre cuando si es que está dentro de su ámbito este tema de los artículos que se está planteando para el juicio político. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Lo escuché, Andrés, efectivamente. Quiero analizar esto desde el punto de vista ciudadano, que creo yo que también debe primar en este aspecto. Y es que más allá de que estos artículos a los cuales se hacen mención sobre cohecho conclusión dentro del informe que recomienda el CAL, con el cual se presenta el juicio político, más allá de que no se hayan encontrado actualizados, que es lo que sostiene Andrés, estos no cambian su fondo. Es decir, estos siguen cometiéndose bajo la perspectiva y la propuesta que realiza el legislativo frente a lo que sucederá ahora, que sería llevarlo a la Corte Constitucional. Entonces, en ello pueden ahondar con Luis Fernando sin duda, que era lo que les mencionaba, pero partiendo del análisis ciudadano y de la lógica que esto debe tener, el fondo no se está afectando. Es decir, que estos no dejarían de cumplirse, o no dejarían de estarse dando, que es lo que alega el CAL frente a la decisión que se tomó el día de ayer, cual debe continuar, en donde la Corte Constitucional también sabrá tomar esto desde su criterio, los magistrados podrán analizarlo y saber a qué se están refiriendo, y si es que esto debería tener alguna modificación, pues sugerirla, porque no dejemos de lado que más allá de las formas, que es indiferente ello, no es el fondo lo que debe tenerse en cuenta, ¿no? Y considerarse. Esa es mi respuesta a ello. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, perfecto. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos los amigos que se están uniendo a este encuentro ciudadano. Gracias también a las plataformas que nos retransmiten la señal. Estamos en el encuentro ciudadano número 161. Vamos a darle paso ahora a Stalin Castro desde Nueva York, que nos va también a formular una pregunta. Adelante, Stalin. Ok, gracias, Santiago. Gonzalo. El día de ayer estaba conversando con un grupo de compatriotas ecuatorianos de los que no quieren saber nada de política y más aún no quieren saber nada del Ecuador. Y les estaba comentando sobre la situación del juicio político del señor presidente. Y hubo un compañero que dijo lo siguiente, y me pareció muy interesante y te lo planteo, Gonzalo. Ok, si se da el juicio político y sale el señor presidente y no va a la muerte cruzada, la Constitución de la República, como tú ya lo dijiste, Gonzalo, quedaría el señor vicepresidente. Estamos hasta ahí en lo correcto, ¿no? Perfecto. Correcto. Ahora, los compatriotas dijeron, ¿cuál va a ser el cambio? Si viene de la misma línea, es de derecha, ¿cómo vamos a saber si va a ser peor que el que hemos sacado? Esa sería la pregunta. Yo creo que en esto hay algo interesante y quiero no ser drástico en mi respuesta. Si bien es cierto, algo que ha demostrado el presidente actual es totalmente negarse a posibles consensos. Cuando se ha avanzado algo en consenso con las partes que el país debe tener, inmediatamente lo rompía, lo cual llevaba al día de mañana a tener algún desacierto, algún descontento, alguna crítica o algo por el estilo que detone aún más el conflicto entre las partes o actores políticos. Entonces, viendo que la posibilidad de darse frente a un posible juicio político, una censura y potencial destitución, y que corresponda asumir al vicepresidente, habrá que analizar y conocer si efectivamente sería esa misma postura la que se mantendría dentro de la administración del país, que es algo que no debería dar. Sin embargo, existen recursos que pueden tenerse dentro del orden democrático para poder validar ello. El Ecuador tuvo una experiencia previamente, ha tenido algunas experiencias previamente con vicepresidentes en donde estos han podido terminar su mandato. Y esto no significa tampoco sesgarme a estar bien o mal, sino más bien tomar un punto medio, analizarlo desde las posibilidades que existirían frente a que éste pueda asumir y concluir el mandato del gobierno vigente, que le restan al menos unos 2 años. Pero si no vemos política pública, si no vemos resultados en la seguridad social, si no vemos resultados en la salud pública, si no vemos resultados en la vialidad, efectivamente podría ser
mismo que nada. La importante participación del control social en ese aspecto y también de la fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. Me parece que algo se trata de hacer a estas alturas con la inversión, que se está viendo alguna inversión, algún movimiento en algunas instituciones de parte del presidente ahora. Sin embargo, se ha dedicado a guardar mucho dinero ahí en Suiza, me parece, ¿no? Y hay que poner ojo en eso, Gonzalo, porque hay que ver qué es lo que se está pretendiendo beneficiar con esto del pago de los bonos. ¿Quiénes tienen los bonos? Yo creo que esa investigación debería ser interesante también en la Asamblea, porque ¿cuál es el interés de tener dinero guardado en otro país y el pueblo muriéndose del hambre, verdad, Gonzalo? Es correcto, y recordemos tiempo atrás, ¿no? Cuando existían los FEIREPs, que eran los fondos de estabilización petrolera que buscaban proteger las reservas y demás, algo similar, estos se deshacen y finalmente se impulsan los CEREPs, que eran fondos para la reconstrucción, impulso económico, activación económica, social y demás, que inician en el gobierno del presidente Correa. Y estos son los que se impulsan a fin de que estos fondos no queden guardados en una cuenta, sino que más bien se inviertan en generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Y eso que hay que tener en consideración. Es decir, está bien proteger parte de las reservas monetarias que el país posee y adicionalmente trabajar en este fondo de potencial estabilización. Pero también tengamos presente que no podemos guardar recursos frente a que nuestros pueblos tengan una necesidad latente. Es decir, en la mesa no se habla, en la mesa de nuestras familias no se habla de la reducción del déficit. Se habla de que falta salud, de que falta educación y otras cosas más. Necesitamos cercanía con el ciudadano, que aterricen a la realidad del ciudadano. Gracias, Gonzalo. Me causa risa algo que nos pone aquí Gianni Alvarado. Tan saludable el caso que capaz que se nos quiebra el Credit Suisse Bank y se nos vuela la plata del Ecuador. Bueno, que se han emitido ya comentarios sobre ello. Perfecto. Perdón, adelante, Gonzalo. No, adelante, te escucho, Santiago. Listo, gracias. A ver, vamos ahora con Angelita Casteló, que nos quiere hacer una pregunta. Bienvenida, Angelita Casteló, desde Nueva York. A ver, si se saca el silenciador, Angelita, para que pueda... A ver. Ahí está. Ok, sí. Buenas noches, compañero. Y yo quisiera preguntarle acerca de cuál es la diferencia entre la ley anterior y la nueva ley con respecto al peculado y a la concusión, que son las causales por las que están llamando a juicio político al presidente. Angelita, muchísimas gracias por su pregunta. No he podido analizar a fondo y en detalle cuál es la diferencia de esta, sin embargo el fondo se sostiene, es decir, puede haber un cambio en su reacción, más no algo de fondo. Ahora, en esto quiero decirle, no soy abogado y quizás le vaya a dar un criterio poco apropiado a su pregunta. Podría realizar esta pregunta nuevamente más adelante cuando Luis Fernando Molina, que también va a estar en este espacio, pueda intervenir. Pero en todo caso, a lo que voy con esto es que va más allá de la forma de su redacción, y esto se centra en el fondo, y los magistrados verán el fondo, que es lo que se estaría proponiendo dentro de la solicitud de juicio político. Ahora, qué grato que ustedes estén aquí también a un asambleísta que ha sido parte interpelante y miembro de la comisión de investigación, a quien podrán también consultarle sobre estos detalles, sin duda muy valiosos para poder ustedes aclarar sus dudas. Muchas gracias. Gracias, Angelita. Sí, desgraciadamente nuestro programa tiene un horario que es un poco complicado con la asamblea, y por interno nos informan que probablemente Viviana no esté esta noche con nosotros porque justamente están en asamblea. Y bueno, qué pena, pero vamos a ver si es que se da un tiempito o extienden o algo pasa por ahí por la asamblea. Si es que por interno me dejan saber, amigos. Gracias a todos. Sí, adelante, Janio. Una pregunta para Gonzalo. Yo aquí en Nueva York tengo bastantes amigos que son salvadoreños, ¿verdad? Tocando el tema del futuro del Ecuador. He leído bastantes comentarios, más que nada en Twitter, que se refieren a las siguientes fases de lo que está pasando de la delincuencia. La siguiente fase es, pues ya estamos en la fase de los secuestros, que la siguiente fase son las guerrillas y por último una guerra civil. Volviendo al tema de El Salvador, es posible que el futuro del Ecuador sea el antiguo Salvador, donde muchos de mis compañeros salvadoreños me decían que el país no había forma de arreglarlo y que era uno de los más peligrosos del mundo. Bueno, hoy día conversaba con unos amigos también sobre el tema, porque la seguridad es algo que se conversa a diario, y me decía si es que verdaderamente podremos salir de esto. Una pregunta muy similar a la que hace Janio, y es que si no existe una estrategia clara, si no existe un plan de acción frente a la inseguridad que estamos viviendo al día de hoy, vamos a dejar que el problema siga creciendo y no vamos a resolverlo. Y esto no significa simplemente incrementar patrullas, que es algo que por sí ya el país no tiene, porque estas están totalmente desgastadas. No solo significa comprar pertrechos tampoco para los policías, me refiero con eso a equipamiento y demás. Esto también depende de una política social que impulse que nuestras bases puedan reconstruir su tejido social.
que fortalezcamos el sentido de pertenencia a nuestras ciudades a fin de que éstas tengan el cuidado y la preservación por parte de todos los ciudadanos, de que adicionalmente exista una educación plena para todos, de que exista acceso a salud pública, que los municipios cumplan con sus programas sociales, que exista intervención también de tipo social en búsqueda de la lucha contra las drogas, entre otros aspectos adicionales que deben trabajarse de forma integral a fin de acabar con la inseguridad. Lo que ha trabajado Bukele en El Salvador no es simplemente lo que se muestra en las cárceles y demás, también tiene una intervención fuerte en la reconstrucción del tejido social, tiene una secretaría específicamente creado para él. Ahora, genera sin duda muchas críticas, sin embargo, la percepción del salvadoreño es muy distinta a la que antes tenía. Piensa que puede regresar a su país, que puede hacerlo tranquilo, siente que puede hacerlo tranquilo. Al día de hoy, incluso hasta el turismo se ve afectado, porque saben que en el país esto puede representarles el no volver, ser secuestrados y demás. Hay que trabajar también, no solo, repito, fortalecer a las fuerzas del orden, valga la redundancia, sino también en trabajar en una política social que permita reconstruir el tejido que al día de hoy se encuentra. Y eso hay que hacerlo ya, y eso parte del consenso de las partes políticas también. Perfecto, gracias Gonzalo. Vamos ahora con Miguel Vera. ¿Desde dónde nos está mirando Miguel Vera? Compañeros, un grato saludo reciban desde acá de Ecuador, de la provincia de Manabí, Puerto Viejo, un grato saludo revolucionario y sobre todo firme el abrazo. De acuerdo con el compañero, sobre todo con el tema de la Policía Nacional, estimados compañeros, hacemos una crítica sobre todo muy fuerte como institución, ya que toda la institución, estimado, está sumamente corroída, una institución que forma parte ya de las bandas delictivas, forma parte de todo el trascender de la inseguridad que existe ahora de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra sociedad en común, que no puede salir a las calles con una tranquilidad, sino que simplemente ya esto se hizo una mafia que acá como ecuatorianos, como manavitas, la sentimos mucho. Guayaquiles, somos ahora, pues, de pasar un país de envidia a nivel mundial, pasamos a ser un país donde los migrantes, pues obviamente tengo grandes amigos en Barcelona, en Londres, tienen miedo ya venir a nuestras hermosas playas por el mismo tema de la inseguridad, estimados compañeros. Un grato saludo, de aquí estamos, desde el colectivo Ricardo Navia, pues formando igualmente aquí con los compañeros de la Revolución Ciudadana. Un grato saludo, compañeros migrantes. Un brazo firme y recordemos que en el alma del pueblo Montuyo Alfaro vive Carajo. Un grato salulo. Saludo, Miguel. Sí, adelante Gonzalo, perdón. Un gran saludo a Miguel también en Manabí, por supuesto. Me hizo acuerdo, Miguel, de la famosa JRE, de la cual yo fui partícipe cuando era joven. La Juventud Revolucionaria Ecuatoriana. Claro que sí. Perfecto. Bueno, seguimos en nuestro encuentro ciudadano. Más adelante vamos a tener la presencia de Luis Alfonso Molina, también abogado, que nos va a hablar sobre toda la parte legal, cómo se está conformando este juicio ya. El informe que presentaron, un informe un poquito como decía, bueno, ciertos errores de forma, pero el error, o más bien lo principal en esto sería el fondo, o sea, las acciones del presidente Lasso de omisión y de confusión que hace que en este momento sea llevado a juicio. Gonzalo, ¿cómo ves tú? Santiago, cuénteme, sí. le escucho. Ya, perdón. ¿Cómo ves tú en este momento la parte técnica? El artículo 129, que es el que nos permite realmente llevar a juicio político a Guillermo Lasso, donde básicamente se puede juzgar al presidente por sus acciones directas. ¿Cuál fue el problema o la confusión con el 130 y el 131? Muy bien. A ver, estamos hablando de la confusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, que se toma como una de las causales, ¿no? Confusión y cohecho, que es una de las causales que se toma para poder iniciar el juicio político al presidente. Ahora, en este caso no estamos hablando de un proceso de destitución, como sí lo indica el 130, donde hay otras causales para esto, como por ejemplo arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, en donde debe haber un dictamen favorable de la Corte Constitucional y por grave crisis y conmoción interna. Pero si llevamos un poco hacia atrás en las gestiones que ha tenido la Asamblea, es que ya hubo previamente se acudió o se intentó ir por este recurso meses atrás, pero finalmente no recibió el apoyo de algunas partes. Entonces, finalmente quedó deshecho, porque recuerden que únicamente puede aplicarse una vez, conforme lo indica la Constitución. E incluso, es razón esto para que se considere este juicio político como el mecanismo para poder pedir al presidente dar respuesta, ¿no? Frente a una investigación que se está realizando. Es decir, en esto hay mucho por apreciar desde el aspecto democrático, porque tenemos un instrumento que
tenemos una herramienta, que tenemos un artículo en nuestra Constitución que nos permite ejercer esta vigilancia por parte de los entes competentes. Ese es mi aporte. Sin duda, como ya bien lo he mencionado, creo que considero que podría reforzarse con el aporte de Luis Fernando, que está próximo, a fin de no quitarle tampoco espacio dentro de su intervención, para que pueda él responder las distintas dudas que ustedes poseen. Pero es una visión general y de lo que hemos estudiado a lo largo de todo este tiempo que se ha suscitado, porque esto es algo que hemos venido siguiendo ya desde hace algunos meses en cómo esto se ha dado. Finalmente, es la razón esta la que genera finalmente la propuesta de juicio político, ¿no? Teniendo a esta en consideración, y que nace también de algo importante, ¿no? Es la participación de los medios independientes en poder hacer ver, hacer poder conocer al ciudadano. Y es que cuando las corporaciones mediáticas responden al poder de manera favorable, deben ser medios independientes o ciudadanos que permitan hacer ver lo que el resto no hace visible. Es ahí esa participación importante de estos, a fin de poder conocer aspectos como estos, que son de carácter ciudadano, de importancia ciudadana, porque no se puede permitir ningún tipo de corrupción dentro del poder. Y así mismo, la información suficiente para poder ejercer los respectivos controles urgentes de control. Claro está, siempre y cuando esto pueda y responda más bien al interés ciudadano y al interés común. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu explicación, Gonzalo. Me parece que ya tenemos aquí a Luis Molina para que nos aclare también, nos esclarezca toda esta confusión que se ha dado. Lo que pasa es de que, a ver, en lo personal yo no soy abogado, sin embargo, esto utiliza la derecha y los abogados que están queriendo disfrazar la realidad con sus conclusiones de que este es un mamotreto, de que esto no sirve, etcétera, etcétera, porque obviamente eso es lo que ellos quieren, desvirtuar la realidad. Entonces, ya tenemos aquí a Luis Fernando. Gonzalo, si tú puedes, acompáñanos el resto del conversatorio para que puedas participar. Dime tú. Yo les quedo muy agradecido. El día de hoy estoy con tiempo. Lamento mucho tener que despedirme. En una próxima sesión me encantaría poder participar. Podemos hablar también y hablar en otros temas. Yo les quedo muy agradecido a Santiago Llano y a toda la comunidad por hacer parte de su espacio. Les envío un fuerte abrazo a cualquier parte del mundo que se encuentren y estaremos en contacto siempre. Mis redes sociales igual están a las órdenes. @GonzaloAlbánM es mi Twitter, en donde también podrán encontrarme en el resto de redes. Un fuerte abrazo a todos, mucho éxito. Chévere, Gonzalo, muchísimas gracias. Un gustazo haberte tenido aquí y esperamos que la próxima también nos acompañe. Gracias, muchísimas gracias amigos. Seguimos en el encuentro ciudadano número 161 desde la ciudad de Nueva York para todos ustedes. Gracias a todos los amigos, las personas que se nos conectan desde diferentes estados de la Unión Americana y también desde nuestro lindo Ecuador y también desde Europa. Muchísimas gracias a aquellas personas que están en este Zoom que nos acompañan. Bueno, ahora le quiero dar la bienvenida a Luis Fernando Molina. Ya te puse otro nombre hace rato. Gracias por estar presente. Me parece que Viviana no va a poder estar en nuestro encuentro por obviamente estar en la asamblea. Estamos en unos días claves y precisos y obviamente ella tiene que estar como una de las interpelantes, me parece que va a ser concentrada 100% en esto. Sin embargo, le agradecemos mucho por esa predisposición al comprometerse con nosotros previamente para estar en este encuentro, pero entendemos las circunstancias. Luis Fernando, bienvenido. Luis, mira, tenemos muchas dudas acá y una de las dudas básicamente es lo que estábamos analizando con Gonzalo hace un momento, esa confusión en los artículos 129 y 130. Sabemos de que 130 conmoción social no podría aplicar en este caso, pero lo que es así es 129. Pero explícanos a nosotros, los que no somos abogados, al pueblo, cómo mismo está esta situación. Hay otros temas más que vamos a adentrarnos. Espero que dispongas del tiempo necesario porque todos queremos saber lo que está pasando. Y yo les recomendaría, antes de darte el paso a todos nuestros amigos que nos miran, que lean ese informe. Ese informe está público, está en todo lado. Lean el informe para que sepan qué mismo es lo que hay detrás de este informe, la realidad del informe, para que no nos engañen los medios pautados, como decía Carlos hace un momento, y que nos desvían la real información de lo que está sucediendo en este momento. Luis Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches a todos los compañeros y compañeras migrantes. Bueno, es un gusto estar a los tiempos en un enlace ciudadano con ustedes. Estamos en el ajetreo y en el corre y corre.
nos hemos puesto de acuerdo un poco con Viviana para alternarnos un poco. Estábamos en una reunión precisamente sobre el tema del juicio político y bueno, primero hacer extensivo el saludo de Viviana para todos ustedes, compañeros, compañeras que nos siguen en el exterior y a todos los que están a través del colectivo Acción Revolución. Le hemos dicho a Viviana, bueno, tú quédate ahí y vamos nosotros también a hacer un espacio para poder compartir con ustedes. Por eso verás que no sigo la mala crianza, pero disculparán que andamos en el carro intentando llegar, así es que tendremos unos lapsos de unos minutos solo después de la primera intervención para poder en todo caso ya acceder al internet de la casa y con eso poder tranquilamente poder hacer. Bueno, decirles un poco que el proceso de juicio político que se ha llevado por parte del presidente, en contra del presidente Guillermo Lasso, primero políticamente implica básicamente un acuerdo o la expresión máxima de lo que significa el Parlamento. Recordemos nosotros que en el Parlamento nosotros no tuvimos mayoría cuando llegamos a la Asamblea Nacional y recordemos que la presidencia primero truncada con la corrupción de Guadalupe Llori solo fue posible a partir del pacto del Partido Social Cristiano, de la Izquierda Democrática y Pachacutic, y creo que era cuestión de tiempo para que a nosotros nos den la razón. Y en este momento existe el planteamiento de un juicio político a partir del tema de la investigación del medio digital Aposta con el tema del Gran Padrino, pues básicamente en una confluencia de fuerzas políticas de la Alianza de UNES, de una facción de la Izquierda Democrática, de una facción de Pachacutic y de una facción básicamente de los independientes. Entonces, eso es un primer elemento. ¿Por qué? Porque no es una sola fuerza política, no es la bancada de UNES, sino ya son prácticamente la posibilidad de la mayoría de bancadas de la Asamblea Nacional que se han sumado a la iniciativa de la Revolución Ciudadana. Esto comenzó el 9 de enero. Comenzó el 9 de enero básicamente con la publicación de los audios del medio digital Aposta que nos hacían entrever un entramado de corrupción. Y yo en ese sentido sí quiero tener en cuenta que nosotros dentro de la Asamblea estábamos ya legislando el tema de qué pasaba con los contratos petroleros, qué pasaba con el sector eléctrico, pero no teníamos los elementos suficientes para poder determinar dónde estaba la trinca y la corrupción. Y eso creo que es una de las cosas que logra hacer el medio digital Aposta a través de la filtración de los audios. Lo primero que hace la Asamblea es plantear y armar una comisión de investigación que después de 40 días emite un informe donde lamentablemente desde ahí las deguleyadas jurídicas de la derecha finalmente deslegitiman o porque básicamente la primera alerta que tuvimos es que cuando nosotros encontramos lo que es importante entender y que es complicado también para el Estado ecuatoriano, lo referente a la penetración de la mafia albanesa en las estructuras del Estado, que básicamente estamos a merced de consolidar en el Ecuador un narcoestado como lo vivió Colombia y como lo vivió México en su momento. Es decir, teníamos nosotros una estructura donde todas las principales instituciones del Estado fueron cooptadas por la mafia albanesa y eso atentaba a la seguridad del Estado. Y dentro de eso el COIP establecía como delito a la seguridad del Estado el no haber alertado sobre la amenaza externa o interna que puede tener el Estado para el cumplimiento de sus fines. Y obvio que la mafia albanesa era una amenaza. Y eso estaba enmarcado en el tipo penal de traición a la patria. Sin embargo, se encargaron de denostar, de hacernos creer que traición a la patria era únicamente la venta de la bandera, de querer llevarnos a ver qué pasaba con Bonifaz en la década en el siglo XIX. Y no entendieron realmente que en época de paz, como establece el COIP, no alertar o no cumplir el rol de evitar la penetración de la mafia albanesa, que es un enemigo externo, que así se lo ha dicho y se lo ha concebido, no solo por nosotros, sino también por la investigación que finalmente también tuvo el apoyo de Estados Unidos, que tuvo el apoyo de Inglaterra y de la Unión Europea. Entonces ahí existe la responsabilidad. Y lo otro es evidente, lo que se ha mantenido hasta ahora, es el entramado de Guillermo Lasso en relación a lo que tiene que ver con las empresas públicas. Y ese es un tema complicado precisamente porque hay tipos penales que se enmarcan dentro del 129 y hay otros que no. Pero eso es importante tener en cuenta porque todos abonan y todos suman para determinar que se ha perdido la confianza en el presidente de la República. Que el presidente de la República, por salvar a su cuñado, no ha hecho caso omiso de las advertencias que se le daba y adicionalmente a eso, también el presidente Guillermo Lasso ha permitido la penetración de la mafia albanesa. Ese informe que tuvo no 70, no 71, sino 104 votos a favor, ese tema que tuvieron en ese momento es lo que sirve de insumo para ahora
el enjuiciamiento político, la presentación del enjuiciamiento político a Guillermo Lasso. Y ahí se establecieron básicamente 3 casos, o como yo les llamo, 3 historietas de la corrupción de Guillermo Lasso. El primero, que tiene que ver con la venta de puestos públicos de Hernán Luque Lecaro, gerente de EMCO, a través de las empresas públicas. El segundo, que tiene que ver con la venta de cargos públicos de Petroecuador. Y el tercero, que es olímpico, y que yo me atrevo a decir, compañeros, compañeras, es quizás al que más debemos ponerle ojo, porque ahora ya sabemos por qué Jorge Glass estuvo preso y por qué necesitaban un preso político. Necesitaban un preso político para echar abajo los contratos de transportación de crudo, alegando corrupción, cuando en realidad lo que buscaban era terminar con esos contratos para dárselos a sus panas, que es el escándalo de Amazonas Tanker en Flopec, que lo tuvo Lenín Moreno y continuó con la corrupción Guillermo Lasso. Entonces ahora tenemos comprobado que Jorge Glass fue un preso político, fue un rehén político, porque el único delito que cometió, lo digo sarcásticamente, es haberle puesto fin a la troncha de los negociados de los buques de Flopec, de los temas de los sectores energéticos. Y ahora se evidencia porque resulta que dieron por terminado los contratos de Flopec, de la famosa corrupción que nunca encontraron, por lo que le apresaron a Jorge y acto seguido firmaron un contrato con sus amigos para repartirse los millones de dólares del transporte de crudo pesado, que finalmente eso la Contraloría determina que son indicios de peculado. ¿Con quién o gracias a qué? Gracias a la permisibilidad de Guillermo Lasso. Entonces queda evidente que Jorge Glass tuvo que pagar lamentablemente el precio político de la oligarquía, de querer buscar un rehén, un chivo expiatorio para sus negocios. Así es como han operado la derecha, así es como ha operado la oligarquía, y ahora este juicio político pues se plantea con estas 3 causas. En la primera, que te hacía referencia al tema del entramado de EMCO. Imagínense lo que realiza Guillermo Lasso. Guillermo Lasso inmediatamente llega a Carondelet. Lo primero que hace es modificar a través de decreto la ley de empresas públicas. Imagínense, el rol legislativo, el rol que tienen los legisladores de modificar la ley, se la arrogó para Guillermo Lasso y a través de un decreto ejecutivo, el 163, modificó la conformación de los directorios. Pero esto no es casual. ¿Qué es lo que modifica Guillermo Lasso? Los requisitos de conocimiento y experiencia. Es decir, ya no se requería tener conocimiento, no se requería tener experiencia para ser miembro del directorio de EMCO ni de Flopec, sino únicamente ser gente de confianza de Guillermo Lasso. Ahí estuvo la trinca, porque ahí Guillermo Lasso es responsable, porque él fue el que cambió la normativa a su antojo para permitir estos ecosistemas de corrupción. Y con la normativa cambiada, ilegal, inconstitucional y todo lo que se devino, entonces ahí Guillermo Lasso, ¿qué es lo que hace Guillermo Lasso? Nombra a través del decreto 107 a Hernán Luque Lecaro como gerente de EMCO. Para abrir un paréntesis, tenía un objetivo cuando teníamos la Revolución Ciudadana. Era una empresa coordinadora encargada de la planificación de las empresas públicas y de la transparencia en la contratación. ¿Qué es lo que hace Guillermo Lasso? Primero, quita los requisitos para ser director de EMCO. Y segundo, modifica y le da poder a EMCO para tomar decisiones en las empresas públicas. Con esos cambios que realiza Guillermo Lasso, le nombra a Luque Lecaro, que ha sido directivo durante 23 años del Banco de Guayaquil y que según la bitácora presidencial se reunió 40 veces en privado con Guillermo Lasso. ¿Hablar de qué? Hasta ahora el primer mandatario no les dice nada. Y lo pone a una persona sin experiencia, a un bachiller sin experiencia, sin conocimientos comprobables, a que maneje las empresas públicas. Cuando Luque Lecaro asume ese legado, inmediatamente no pasa ni 15 días y resulta que Luque Lecaro comienza a repartir cargos públicos en todas las empresas, en CNL, en Selec, en Flopec, en Petroecuador. ¿A cambio de qué? A cambio de $150,000 mensuales, que si hacemos cuentas al tiempo que estuvo Luque Lecaro, son más o menos $2.5 millones. Es decir, tarifaba para poner a gente en las empresas públicas. ¿Y a dónde iba ese dinero según la investigación de la Posta? Iba a Andorra, a un paraíso fiscal puesto por Guillermo Lasso. Y resulta, para cosas de la vida, que ahí comienza la vinculación con la mafia albanesa, y resulta que en el 2019, inmediatamente entrado Guillermo Lasso, modifica pues el SRI, su director, y saca de la lista de paraísos fiscales a Albania. ¿Qué les parece? Entonces ahí es donde tiene, porque prácticamente en el siguiente audio de la Posta, dice que esos $150,000, $30,000 mensuales, tenían que ir a Danilo Carrera. Entonces el cuñado del presidente de la República tenía comisión por sugerir los nombres
de las personas que iban a las empresas públicas a través de lo que significa la concusión. Ahí la escuché a Angelita y decía, ¿cuál es la diferencia entre la concusión, que es el peculado? Entonces, Angelita, la concusión es el pedir dinero a cambio de un favor. ¿Cuál era este favor? Colocar a personas en el sector público. Y a través de eso, Hernán Luque Lecaro no solo que coloca funcionarios de segundo rango, sino que pone a los gerentes. Entonces, los gerentes que dependían de Luque Lecaro, que dependían de Guillermo Lasso, resulta que eran también los que cometían sus pillerías en cada una de las empresas públicas. Por eso Guillermo Lasso es responsable, en el primer caso de EMCO, es responsable de haber facilitado a través de la modificación de las normas, a través de la colocación de Hernán Luque Lecaro, este esquema de corrupción. Y luego, en el mes de julio, Pichincha Universal le dice a Luque Lecaro, le dice a Guillermo Lasso a través de una nota de prensa, oye, hay corrupción, concentraste poder. Y Guillermo Lasso no dice nada. En noviembre del año anterior le dice Boscani a través de la posta, oye, hay corrupción y tu gerente va a renunciar en diciembre porque estamos tras él. Y no hizo nada. Y luego, finalmente, cuando presenta la renuncia, dice, en primer lugar, en diciembre, dice, ¿saben qué? El tema es que yo no sé por qué cada uno tiene derecho a renunciar. Y cuando le preguntan en enero, después del escándalo, dice, ¿saben qué? Renunció por inepto. Adicionalmente a eso, su secretario anticorrupción le habría advertido durante el 2022 de todos los esquemas de corrupción. Y no ha hecho nada. Y miren qué paradigmático que Guillermo Lasso sale el 16 de enero de este año a decir que va a poner una denuncia en contra de Luque Lecaro. ¿Saben qué pasó? Que el 16 de marzo el asambleísta Esteban Torres hace un pedido de información del Partido Social Cristiano a la fiscal general del Estado, y la fiscal general del Estado le responde y le dice que Guillermo Lasso jamás en su vida ha denunciado a Luque Lecaro y a Rubén Cheras. Entonces es evidente que existe responsabilidad política de Guillermo Lasso. ¿Y cómo se configura a grosso modo la concusión? Guillermo Lasso modificó la normativa, puso a Luque Lecaro, que es su agente, y Luque Lecaro, a nombre de Guillermo Lasso, pedía y tarifaba a cambio de cargos públicos en las empresas. Eso es lo que los medios de comunicación no quieren decir. Eso es lo que los abogados constitucionalistas pretenden en este momento denostar y querernos y valerse de leguleyadas para que esto no se sepa. Ahí está la primera causal, 129.2, responsable político Guillermo Lasso por delito de concusión. El segundo elemento es Petroecuador, porque en Petroecuador surgió lo mismo. Miren lo que dice el ex ministro Francisco Jiménez en agosto del año anterior. Guillermo Lasso ponía directamente a los gerentes, nadie le daba designando. Entonces Guillermo Lasso en Petroecuador puso a Ítalo Cedeño, el primer corrupto de Petroecuador, cuya mujer era la que sugería los nombres para colocar en Petroecuador, y que en un audio de La Posta, cuando le preguntan, más bien en una entrevista de La Posta, cuando le dicen a Cedeño, oiga, esto está mal, su esposa está sugiriendo, Cedeño dice, esto sabía el presidente de la República, y me dijo, bien está, así nomás es, tranquilo, sigue campante. Bien, su gerente, el gerente puesto por Lasso, porque Jiménez dice que Luque Lecaro solo ejecutaba lo que decía Guillermo Lasso. Que no se nos haga, perdón la expresión mexicana, que no se nos haga el pendejo diciendo que no sabía, cuando en realidad su propio ministro dice que él designaba y Luque Lecaro ejecutaba. Y ahí, ¿qué tenemos en esta situación? Que en octubre del 2022 se filtra un video de la esposa de Ítalo Cedeño saliendo del banco del Pichincha de la González Suárez, aparentemente recibiendo ese dinero a través del cual colocaban puestos en Petroecuador. Pero por si esto no fuera poco, en Petroecuador cambian de gerente y le ponen a un señor Hugo Aguiar. Este señor Hugo Aguiar no tenía ni experiencia ni conocimiento. En el proceso de selección tenía que tener mínimo 700 puntos. Obtuvo 400. Y Luque Lecaro dijo, tiene que ponerse para hacer negocios. ¿Qué negocios en Petroecuador? Lo que acabó de saltar a la luz pública. Pedir sobornos desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia para contratos de Petroecuador y para la misma gerencia de comercialización y la gerencia internacional por $1.5 millones. ¿Quién? La asesora de Hugo Aguiar. ¿Y quién era? La prima de María Paula Rom, María José Rom. Entonces, los dos gerentes cometieron peculado, concusión. Los dos gerentes fueron puestos por el presidente y los dos gerentes sabían. ¿Cuál es la particularidad en esto? Que en esta situación, Ítalo Cedeño mantiene una reunión en el mes de octubre del año anterior, en el que están presentes Iván Correa Calderón, Guillermo Lasso, el ministro Javier Vera Grunauer y el mismo gerente Ítalo Cedeño. ¿Y saben qué dice Ítalo Cedeño?
Ahí nosotros debatimos y discutimos todos los actos de corrupción. ¿Y qué pasó en eso? No pasó nada. Entonces queda comprobado por segunda ocasión que Guillermo Lasso sabía, encubría y solapaba los actos de corrupción en Petroecuador. Ahí está el 129, nuevamente. ¿Cuál es el 129? Guillermo Lasso nombra gerentes. El que designa es Luque Lecaro y los gerentes de Petroecuador piden dinero a cambio de cargos públicos o a cambio de concretar contratos de Petroecuador. ¿Por qué? Por 1.5 millones de dólares y Cedeño tiene una indagación previa. De eso la fiscal hace allanamiento. Bueno, eso es lo que se sabe hasta el momento. Ahora lo que viene ya más adelante prácticamente ya no nos van a alarmar, porque con toda esta corrupción que se está dando, prácticamente el presidente ya está condenado, llamémoslo así. La pregunta del millón sería, Luis Fernando, ya no hay escapatoria. La pregunta del millón sería, ¿qué tal si el presidente va a una muerte cruzada? Bueno, yo ahí te quiero complementar unos dos temas que Vivi me dijo, aclárales a los compañeros. Primero, punto número 1, el alcance era permitido y se asume el tema de que finalmente la página 1 había que plantear el 129.2 y no el 131. Pero mira, eso es un lazo escalable y a mí realmente me molesta de sobremanera que más bien los abogados defensores del gobierno no hayan pasado de la página 1 para analizar estos temas que son profundos. Y el día de ayer pretenden sorprendernos diciendo que no hay tipicidad del 129 porque no se ha tenido o no se ha citado la norma vigente. En materia penal rige el principio de legalidad. ¿Qué es lo que nosotros vimos al momento del informe? Que era necesario citar la norma penal que al momento del cometimiento de la infracción estaba vigente. Si mañana a ti, Dios no quiera, pongamos, lo malo es que los penalistas a veces ponemos ejemplos fatídicos, pero si mañana existe un asesinato y el asesinato se sale a la luz pública después de 15 años, no podrías pensar que van a juzgar al asesino con la ley de 15 años en adelante, sino con la ley que está vigente ahora. Y eso, que es una forma de demostrar la materialidad de la norma, ahora pretenden hacernos creer que existe error de tipicidad. Pero para que no le quede duda a la Corte Constitucional, para que los abogados polineal no le asesoren mal al presidente de la Corte Constitucional, para que el gobierno no tenga salidas, evidentemente se va a plantear una reconsideración para incorporar al tipo penal que se puso el tipo penal vigente, para que la Corte no tenga la duda absoluta de querer fallar a favor del presidente Guillermo Lasso. Vamos a ver ahora si la Corte, ya sin los argumentos de los constitucionalistas, que ahora dicen que el control político y el juicio político es un golpe de Estado, o sea, y cuando en el 2017 planteaban juicio político al presidente Rafael Correa, porque así se alinean por el odio más que por los argumentos, vamos a ver ahora si ya dándole la norma anterior y la norma actual, vamos a ver si tienen alguna salida para intentar bloquear. Pero nadie, hasta el momento, ha pasado de la página 1 del informe, nadie ha visto estos entramados que evidencian cómo Guillermo Lasso utilizó el Estado para enriquecer. Exacto. Por eso insto a todos a que lean ese informe. Ese informe está público y eso nos va a ayudar mucho a tener una idea central de todo lo que hay detrás de esto. Este tipo de información no la vemos en los medios, honestamente. Y justamente esa es una de las razones por las cuales este espacio está diseñado para poder informarnos. Somos la comunidad migrante que de una u otra forma estamos atentos de los medios de comunicación para saber qué es lo que está pasando, pero no podemos darle oídos a esos medios de comunicación que ya están inclinados. Este gobierno prácticamente se cae a pedazos, ya no da más, no ha cumplido su plan de gobierno, corrupto hasta la saciedad. Entonces, vuelvo a la pregunta anterior, Luis Fernando, ¿qué tal si es que el presidente va a una muerte cruzada y tenemos que aguantarlo hasta el fin del periodo, hasta que se dé toda la parte técnica? Mira, no existe fundamento legal en este momento para que se decrete una muerte cruzada, porque la muerte cruzada establece 3 posibilidades. La primera posibilidad, que haya una grave conmoción interna, y la Corte Constitucional ya dijo cuál es la grave conmoción interna y poco más, tiene que haber un paro tipo octubre o tipo junio para que exista una conmoción interna, por tanto no lo existe. El segundo elemento es que haya o existe una obstrucción al plan de trabajo, no estamos obstruyendo el plan de Guillermo Lasso. Y la tercera básicamente es que exista en algunas circunstancias algún tema de una decisión
política, o una decisión, no recuerdo cuál es la palabra exacta, pero hace referencia a una crisis política determinada por la Corte Constitucional. Entonces no existen los elementos para que exista una muerte cruzada. En estricto sentido, la Corte Constitucional debería rechazar la muerte cruzada si se lo pretende realizar así. Y ese ha sido uno de los argumentos que han sido puestos en la acusación constitucional para que no nos quieran sorprender. Por tanto, la Corte debería rechazar, e incluso en el mismo dictamen de admisibilidad debería decir que no cabe la activación de un mecanismo de muerte cruzada cuando se está activando un proceso de juicio político. Habrá que ver cuál es el límite y cómo va a actuarla. Y ahí, bueno, Santiago, ahora que estamos conversando con los compañeros migrantes, con nuestros compañeros migrantes que siempre han estado activos en esto, la Corte Constitucional tiene 6 días para resolver, que seguramente será la próxima semana. Y ustedes dirán, ¿cuál es la labor que tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que cumplir la labor que lo hicimos en su momento con la consulta popular. Necesitamos inundar de amicus curiae a la Corte Constitucional. Lo malo es que ahora tenemos este fin de semana y preparar eso para enviar directamente, porque en 6 días tenemos que hacer, pero creo que tenemos que cumplir la labor ciudadana de presentar amicus curiae respaldando el juicio político y la admisibilidad del juicio político en la Corte Constitucional. Dale, estamos listos para eso. Hay que coordinar por cualquier vía que sea posible. Estamos listos para eso, Luis Fernando. Bueno, quiero ir a las preguntas de nuestro público aquí presente en el sistema Zoom. También nos están retransmitiendo varias plataformas del sistema de Facebook. Son algunas plataformas, les agradecemos mucho. Inclusive tenemos aquí a compañeros desde Europa, Lori Endara, que está trasnochándose una vez más, gracias, desde Barcelona y diferentes estados de la Unión Americana, también desde el Ecuador. Muchísimas gracias. A ver, vamos a dar paso a las preguntas. Por favor, me alzan la mano en el sistema o con la manito así para darles paso a quienes quieran hacer preguntas. Ok. Bueno, Norma nos está haciendo una pregunta por escrito. Dice, se habla de todo el entramado de corrupción de este presidente ilegítimo, pero podría aclarar, aparte de la destitución, ¿qué más sucederá con los fondos robados? Nos dice Norma. No sé si me entendiste, Luis. Sí, por supuesto. Aquí, después del juicio político, bueno, hay 2 momentos. Primero, ya se remitió con la aprobación del informe todo el expediente a la Fiscal General del Estado. Y ahora la Fiscalía tiene que iniciar los procesos correspondientes en materia penal. Y con el juicio político, evidentemente, se ratificará nuevamente. Por tanto, hay que estar pendiente de lo que la Fiscal haga. Del proceso de juicio político esperamos prácticamente que con la admisibilidad pudiera interpelarse un mes. Lamentablemente tendría que ir a la comisión de Villavicencio y hemos visto cómo Villavicencio actúa como parte del gobierno. Es una lucha que tendrán que dar nuestro bloque legislativo y los bloques parlamentarios, y posteriormente tendríamos que conseguir 92 votos para la destitución de Guillermo Lasso. Y ahí hay otro mito, porque se decía que Saquicela quería ser presidente, que ya se estaba poniendo la banda presidencial. No, en caso de juicio político tendría básicamente que asumir el vicepresidente la presidencia, y como ocurrió en el caso de Vicuña, como que ocurrió en el caso de Sonnenholder, el presidente nuevo, o sea Borrero, tendría que remitir 3 nombres a la Asamblea para que de esos 3 nombres se elija al nuevo vicepresidente. Por tanto, Saquicela está lejos de la línea de la sucesión presidencial, pero vean cómo mienten la línea de gobierno y cómo van a hacer. Y la otra perla, que yo quiero darles aquí una perla que no se ha hecho público, que entiendo la próxima semana nuestra compañera Patricia Núñez va a presentarlo públicamente, porque resulta que el señor Eitel Zambrano ha presentado y le ha condecorado a escondidas a Danilo Carrera, y ahora que tenemos los documentos, ni siquiera es por mérito deportivo le ha dado el Vicente Rocafuerte, sino por su ardua labor en beneficio de la economía del país, a ser miembro del Fondo Monetario Internacional. ¿Y para qué entregó el señor Eitel Zambrano eso? Para entregarlo en un acto público en el Club de la Unión. O sea, prácticamente pagó su membresía de ser admitido en el Club de la Unión de los banqueros a través de esta condecoración, que es vergonzoso. Es vergonzoso, ¿por qué? Porque no se puede mancillar el honor y sobre todo la trayectoria latinoamericana que tiene Rocafuerte, dándole una condecoración prácticamente a una persona vinculada con la mafia albanesa. Y será parte de la actividad legislativa de nuestros compañeros también el retirarle el Vicente Rocafuerte, porque no es posible que continúe con esa situación. Sería prácticamente en México como darle una condecoración Benito Juárez al más grande narcotraficante de los Estados Unidos mexicanos, o darle una condecoración Jorge Washington, no sé si exista, o la más alta condecoración al mérito en Estados Unidos a una persona vinculada con el narcotráfico.
Esas son las cosas que han hecho la bancada gobernista. Es fatal esto, de verdad. Bueno amigos, en cuanto salga más información yo se las estaré trayendo aquí en este canal. Son días cruciales, así que si no se quiere perder nada, suscríbase al canal y síganme en mis redes sociales que están en la descripción de este video. Hasta luego.